Bueno, ¿os lo habéis leído? voy a leer una... Es para saber más o menos. Bueno, antes de empezar, pues antes que Margarita empiece con el tema, os voy a estar contando, claro, como estaba contando, yo llevo un club de lectura hace muchísimos años, y desde hace 6 o 7 años vienen los editores, hablamos del libro y los editores nos presentan cómo le llega el libro, por qué, el trabajo que hace, el trabajo con el traductor, el trabajo con el propio escritor y demás. Y entonces allí vinieron Biblioteca Carfa, que son las editoras que han publicado Sweeney Todd. Es una editorial madrileña, pero una es de Vitoria y la otra es granaína. Se conocieron en un taller de creación, de edición, y le pidieron un proyecto de final de carrera y hicieron el proyecto de literatura de terror, porque ellas van a cumplir 10 años, pero hace 10 años prácticamente no había editorial de literatura, solo terror. En España había editoriales que publicaban algunas cosas de terror, pero no específicas. Y estuvieron allí hablando, os contaron un poquito y les dije que si me podían contar un poquito cómo les llega a ellos Sweeney Todd al catálogo y por qué lo publican. Entonces María, una de ellas, ¿vale? Me contó que ella descubrió en Sweeney Todd porque pasaron durante mucho tiempo una etapa en Londres. María además traductora del inglés, Chayla, que es la otra, que es granina también, pero no se basa en la parte de literatura victoriana, que ellos tienen mucho de literatura victoriana. Y entonces dice que pasó una época en Londres, una temporada, y iba también mucho de visita y iba buscando por librería. Entonces se encuentra el libro de Sweeney Todd, lo compra, empieza a leerlo, se da cuenta que viene de un Penny Dreadful, que lo veis, lo cuenta en el prefacio, posfacio que hace el editor. Dice que cuando empiezan con la editorial piensa que era una idea estupenda poder meterla en el catálogo de la editorial, porque nunca se había publicado en español. La primera edición en español que hay del Sweeney Todd, que es un personaje muy conocido allí y que aquí llega posterior, por desgracia, por esa versión tan horrible que hace Tim Burton, sí. Pero que es verdad que hay 3 o 4, si habéis... Hay otra anterior, ¿no? Hay 3 anteriores, que si alguno tenéis plataformas, yo la vi el otro día, creo que en Amazon, en Film, he visto un par de ellas, hay hasta 3. Y entonces eso nos cuenta que fue el segundo libro que publicaron en la editorial, que el traductor Alberto Chesa, que lo habéis visto al final, que se involucró tanto, que le fascinó tanto la historia, que hizo una traducción muy exhaustiva, con muchas notas, como habéis visto al pie de página, y con un contexto que le hace sobre la novela, ¿no? Y que además es un libro que a ellas les gusta mucho, porque además es el primer libro que hicieron una presentación y es muy especial para ellas porque descubrieron a mucha gente, que a mucha gente le hizo descubrir Sweeney Todd fuera parte de lo que se conocía de la versión de Tim Burton y de las otras películas. Con que nada, eso me dio unos marcapáginas que voy a intentar, que me dijo que me iban a mandar más, pero ahí tenéis los marcapáginas que hacen de Sweeney Todd. Y eso os quería contar sobre la edición que me hablaron ayer. Bueno. Es que iba a estornudar. Bueno, mis notas están un poco mal, pero bueno, que os he preguntado si lo habéis leído por el tema sobre todo de saber, ¿no? Si iba a ser spoiler o no, ¿no? Spoiler, se hace falta. A discreción. Pero bueno, sí. ¿La de Tim Burton? De todos modos, sobre los autores, ¿verdad? Que también se dice que realmente como fue primero una leyenda urbana. Que también se dice que viene de otra leyenda parisina, o sea, que va heredándose, sí. Y el nombre de los autores, pues es lo que se cree, porque en este momento, en este periódico son los que publicaban, pero que realmente no hay nada firmado por, ¿no? O sea, que se entiende que es así por la investigación que se ha hecho, pero que del mismo modo podría poner anónimo que poner los nombres de los que son, ¿no? Y como curiosidad también es que aunque lo consideramos victoriano porque se publica en esa época, pero que está basado en el siglo XVIII, ¿no? Como ya habéis visto, ¿no? Y bueno, no sé si conocéis la zona
antigua de la City y demás, ¿no? De Londres, y la verdad es que, bueno, a mí, como siempre, lo que más me fascina es la recreación, o sea, las descripciones que se hacen de la ciudad. A fin de cuentas, eso fue lo que me llamó a mí la atención de Sherlock, fue la ciudad de Londres en un principio, luego ya lo demás vino después. Pero lo que más me gustó fue la descripción, y la verdad es que aquí la descripción de todo, ¿no? No solamente de la ciudad, sino también de la sociedad, de el tema, por ejemplo, el tema de cómo esos cuerpos van a esos sótanos, ¿no? El preguntarse, pero es que los sótanos se compartían, pues es que estaba casi todo. Era un sistema de túneles ahí abajo y demás, ¿no? El tema del manicomio, no sé qué os ha parecido, ¿no? Pero Señor Ford. Señor Fogg. sí, y bueno, luego también, así como en general, pues lo que yo tengo, me había apuntado, ¿no? El tema de los diálogos, ¿no? Que tanto tienen tanto un poco, o sea, tienen el humor negro muy afilado, ¿no? Como también es perturbador, ¿no? En ciertos momentos. En fin, no sé, quiero decir algo más ahora del No, en general. No, hombre, habréis visto que son 39 capítulos, que son capítulos muy cortos por las entregas. porque era por Claro. entrega. Entonces, yo creo que los escritores de la época, que son escritores en negro, uno de ellos escritores en negro, eran muy buenos a la hora de tener que contar una historia y dejártela a punto para que te deje en babia para la También siguiente eso hacía que historia. fuera muy repetitivo, Exacto. porque dice, cuando te lo lees por fascículos no lo es, cuando te Claro. lo lees como nosotros, que lo leemos de una vez, ahí sí te das cuenta de cuánto se repite, incluso a veces de incongruencias, ¿no? De personajes que a lo mejor se pierden, aunque no ocurra aquí, ¿no? Pero en otros sí que y es por eso, porque estaba escrito por fascículos, ¿no? Y Faltaba un script, como en el cine. Exacto. claro, sí, un hilo, digamos, ¿no? Y además también como se lanzaban a ver qué pasaba, ¿no? A ver si tenía éxito o no, se seguían publicando o no, pues entonces eso hacía que no hubiera una historia completa Sí, escrita antes de lanzarse, ¿no? es un poco como la serie española actual. Sobre la marcha. Como los Sobre la marcha. Sí, sí, a ver qué va pasando, ¿no? Pero- Ya vamos viendo, ¿no? Como los serranos, queda todo un sueño. Pero era, Pero y Lost también fue así, ¿no? eran verdaderos artistas, porque date cuenta que muchos de estos Penny Dreadful, gente llegaba, a lo mejor empezaba a leer desde el capítulo 10, entonces tenías que pescar. Por eso hacían las repeticiones, decías, repeticiones sí, que sí, hacen sí. porque tienen que enganchar otra vez al público. En capítulos anteriores. Sí. Y date cuenta que son. Y lo de la barbería es muy curioso porque es verdad que era uno de los sitios donde se leían muchas veces los Penny Dreadful, ¿no? Uno leía al resto mientras el resto estaba ahí. Bueno, siempre hemos visto las revistas, ¿no? En las peluquerías, a fin de cuentas, o sea que... Ya no hay, ¿no? Yo no sé, porque ya no... 10 minutos, Lola, esas cosas. Ah, sigue existiendo, Sí, sigue existiendo. habiendo. Yo Sigue habiendo. no Sí. voy mucho ya a la peluquería porque ya ves que tampoco tengo mucha plata. Enseguida me pelan. Pero sí sigue habiendo todavía alguna revistilla. Los dentistas no, Yo eso sí que seguro. voy. En la mía me dan las revistas. Lo que ¿eh? pasa es que yo Sí, llevo o sea, siempre sí, mi libro. Ah, yo también, Voy sí. leyendo. Claro. Y Lola. Pero una vez que se me olvidó, recuerdo que José, me empezó a acercar, le tengo mola. Y yo, digo, venga, va. Pero es que no conocía a nadie. Claro. Como no veo tele y no sigo el corazón, pues entonces a mí me resultaba la gente muy desconocida. Lo gracioso claro, ahora es más individual, pero de aquí era que eso, uno, el que sabía leer, es el que leía, ¿no? El que Digamos, leía, los demás, los Penny Dreadful. Luego también es gracioso también que aunque, como hemos dicho antes, no estaba cerrada la historia cuando empiezan a publicarla, el giro que tiene, ¿no? Como creemos desde... Lo primero que ocurre es la supuesta muerte de alguien que al final no, O sea, y nos tiene eso ahí en vilo. Entonces, es gracioso ese giro, o sea, es un plot twist, ¿no? Que se llama... Estoy haciendo un curso de guión ahora, de cinematográfico. Entonces, ese giro que es el esperanzador, ¿no? De decir, ay, bien, no estaba muerto y por fin cuenta lo que está pasando. Cosas que realmente seguramente no lo tendrían pensado desde el principio, ¿no? O sea, a lo mejor al principio dirían, este también es un pastelito de carne, ¿no? No, de hecho, lo que tú piensas que va a ser la trama principal, que le ha pasado El que le ha a Miguel, pasado. se diluye totalmente. Totalmente. Sí. Y lo acaba de una forma que tú dices, bueno, lo ha despachado en 2 páginas, en renglón. ¿verdad? Sí, 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 Todo, sí. y llega la figura de Barbero y lo ocupa todo, lo coge todo. Sí, eso, sí. Uno eso. de los malvados es que lo borda. Bueno, Sí. Pero Hitchcock hacía el cliffhanger ese que le llamas tú que estás con guión, los cliffhangers, ¿no? Que siempre el good night, ¿no? Que te soltaba una cosa y era lo de menos, ¿no? Al final llevarte la trama donde te quería llevar, ¿no? Y eso es verdad que es nacido de estos Penny Dreadful. Luego también es curioso cómo en contraposición con otros libros, o sea, con otro tipo de literatura,
la esperanza realmente, quiero decir, no es, por ejemplo, la historia, esa historia de que la tal Joana consiga saber lo que haya pasado con su amado, lo normal sería que la esperanza es lo que nos mantiene un poco en vilo, ¿no? Y aquí ya eso da igual, o sea, aquí ya estamos en una angustia, ¿no? De que se sepa todo lo demás, ¿no? Y realmente eso que por lo general suele engancharnos las historias es esa esperanza del amor, o que al menos que, digamos, la redención, ¿no? Y aquí nos da igual. Llega un momento en el que eso no nos importa, ¿no? Y es curioso, es que es diferente, es que es un género totalmente distinto, ¿no? No, es que es otra época, otros Sí. momentos, son muy descriptivos, que yo creo que es de lo que más me ha gustado, la descripción. También, sí. La descripción de los personajes. De los personajes. Que te cae gordo, te cae gordísimo. Sí. Con dos líneas. O sea, que dices dos cosas. Dos cosas y te lo Hasta el primer Sí. punto y seguido dices, que vaya mierda. Exacto, o sea, que no hace falta que se enrolle con No. muchas descripciones, sino que con dos detalles así, que yo vamos con el barbero mismo, te da dos detalles al principio y una línea te dice dos Las palabras y dices tú, voces. "Buah". Ya está la voz y un poco más y de tú ya no me gusta. Y lo de los peines puestos en la verdad, Sí. ya me lo imagino con el pelo así afro, todo puesto encima como un nido de golondrina. Y las cosas colgando, ¿no? Sí, sí, entonces digo que está muy bien Estrafalario, contar sí. de eso y de los espacios. También está muy También. bien descrito, que es por lo que me gusta a mí la novela de esta época, porque yo soy muy amiga también cuando escribo del tema de los espacios, los olores y los sabores y eso ayuda mucho a conocer a los personajes. Y eso está muy bien. Y luego yo estaba pensando en una cosa que tengo curiosidad cuando has dicho eso de que, bueno, son por entrega. Y esa derivación que tiene la historia, ¿sería posible que en un momento dado, según la gente fuera leyendo, el mismo escritor derivara por interés? Yo creo que sí, ¿no? Como hace la gente ahora. Sí, sí. Cambiando, Oye, claro. pues a la gente le está gustando la novela y entonces tú a lo mejor vas haciendo una saga de novelas, que es lo que hace la gente, y sube un personaje y vas a otro, aparece Lo mata, uno. vuelve, Y a mí me da la como la sensación de que con el boca a boca, por eso Pero lo más seguro. Recuerda En el cine, recuerda a Sherlock Holmes, quiero decir, o sea, es la gran prueba de cómo el autor realmente, su idea es matarlo, No, Y los no, revive. no se- pero no luego se ha se ve inventado. obligado a revivirlo, ¿no? Entonces en el propio Sherlock tenemos ese ejemplo, ¿no? De cómo el autor tenía un plan, pero el público dijo que no, que ese plan a mí no me vale. Y Sí, más sí, que sí. también que, vamos, son novelas de su época, entonces también el bullicio que hubiese social, cualquier cosa que estuviese ocurriendo en la calle, ellos sabían adaptarlo y lo metían- Es que de hecho, aunque Muy bien no adaptado. sea una novela de denuncia social, es una denuncia Es una social, denuncia, claro. porque son novelas que están muy... Mira, no tiene nada que ver, pero sí, el cine español, ahora que ha muerto Fernando Esteso, el cine que hacía del Destape, se hacían películas cada 3 meses. Pero se hacían películas 3 meses y tú ves las películas de época y hablas del PSOE, de ETA, no sé cuál, Sí, sí, porque sí. Una cogían directa. todo lo que había en el momento y lo llevaban al cine de comedia, en plan Destape, pero está haciendo una denuncia social. En clave comedia, digamos. Y, no sé. y es lo que hacían no sé si habéis visto la serie Penny Dreadful, pero tiene Sí, menos mucho... total. Claro, entonces se utiliza mucho lo que está ocurriendo en la calle. Entonces Claro. ellos lo llevan, Los vampiros, claro, la trama, date cuenta que este es el cine para ellos de la época. Claro. Es lo que estamos hablando, se está leyendo en barberes, se está leyendo en la calle. El que sabía leer se lo iba contando, las vecinas unas a otras. Era el cuchillo. Era la comidilla, sí, exacto, exacto. Yo creo que Retrata muy bien su época y su momento. algo debió de influir eso en el que luego la derivación de la misma trama fuera pues, un poco a gusto de la gente. Pues yo quiero saber más de Claro. lo que... Y dice el otro, pues mira, si lo voy a vender, ñi, Y, paso de esto y encima el habitante en Londres de la época que está describiendo la calle, no cuánto, se siente Sí, identificado. sí, Se ubica, claro, Los claro. personajes más En tiempo y estaría, espacio, estaría. exacto, también. Sí, sí, sí. Estaba allí. Exacto. Pero eso entra Sí. un poco con la literatura de tradición, ¿no? Oral, claro, pues porque claro. van hablando, van diciendo, ¿no? Y se va alimentando todo, Pero lo que, ¿no? lo que haya dicho al principio, Sunitu Sí. viene de una tradición que parece que es francesa y demás, Sí, que había ya son una historia francesa. los tres reyes, un poco creo que como son, el ¿no? caso en España, ¿no? Pero bueno, incluso el tema de Barba Azul, de la matanza de viudas, ¿no? Que después Chaplin lo lleva al cine, tiene que ver mucho con una historia que no nace en un sitio concreto, sino que se van moviendo y se va viendo uno de otro. Y además, Adri, si tú te acuerdas, vamos, si te acuerdas, La de te gusta, Roma aunque la Santa película no es que sea maravillosa, pero también. X-Men, en la segunda de X-Men, me parece la tercera, la mala se dedica a hacer hamburguesas con los que se va liquidando. La mala malísima. O sea que ahí sigue esa tradición de que una manera de cargarse eso, pues A la las gente. estupendas hamburguesas con una grasa bien. La primera, Hay un la primera película de Peter Jackson, más gustos, son unos extraterrestres Hay que un- hacen hamburguesa con los... Hay un capítulo de Expediente X que eran salchichas, pero eran humanos, o sea, Es una cosa que la idea esa de... Ahí. Sí, sí. sigue ahí pendiente y yo creo que, bueno, Ha dado mucho de sí, ¿De qué será eso, no? sí, sí.
Luego decimos ideas originales, pues anda que no son antiguas. Sí. Es otra cosa que yo he aprendido haciendo el curso de guión. Que hay, por eso hay 20 tramas. Eso. Y son esas 20 tramas. ¿Sí? Sí. En lo que tú haces, Sí. no sé, también. En la serie V, en la antigua, ya vendieron lo de la vacuna en la pandemia. Claro, o sea, si siempre parece Hostia, si esto ha sido lo que ha pasado 20 años después. Mira, Los esto Simpsons, ¿no? es un ensayo sobre leyendas Eso, urbanas y eso ya- en el mundo victoriano. Y el autor dice, cada monstruo encarna una doble narrativa. Una que describe cómo surgió el monstruo y otra que detalla cuál es la función y el propósito cultural del monstruo en la época. Entonces siempre tiene un doble, la función social que tiene del monstruo. A ver, es como los cuentos cuando se escriben en su momento no se escriben para niños realmente. O bueno, sí se escriben para niños como educativos. Pueden Para advertir, hay una moraleja. ten cuidado a entrar en el bosque, ten cuidado, Claro. pasa que Disney ha adulcorado todo eso, pero... Se ha pasado ahí. Y son cuentos de tradición oral. Y Bore un poquito también, como en en Cenicienta donde se cortan los... Claro. Se tiene que Los cortar la dedos. hermana Los los dedos dedos. para meter... Claro. Es un La- poquito es que- Bore. Un poquito. La nueva versión es así, la nueva En las, versión del en las- cine. las sagas nórdicas lo dicen, que el Loki no es malo, que son mal necesario para que haya un bien, si no, no hay... Es que sin embargo, Sí, él lo tiene que descubrir. no te lo comparas. Con esto no tienes nada que comparar. Yo que sé que tú te lo leíste con mucha pasión. ¿Quieres comentar algo de...? Sí. Bueno, Siento- la verdad es que me ha acercado a una novela que no me hubiera acercado de otra manera, porque no es una literatura que yo... La verdad es que me ha agradado mucho el libro. Después los personajes malvados, que los gordos, no me llenan, no me dicen nada, no me dicen absolutamente nada. Y que estamos grabando por eso. Ah, vale. Y después, claro, tiene cierta... Pierde un poco de que sea folletín, porque podría haber sido una gran novela, porque descuida muchas cosas. Se ve también que el fin es muy precipitado, muy atropellado. Es también por la época. ¿Te acuerdas que lo hablamos cuando yo te dije lo de los personajes? Eso dije yo de Sherlock precisamente. Digo, no está... Hay cosas que me falta mucho más enjundia, ¿no? Y me dijo él, Claro. porque en esa época... No Nos privaba la hacía calidad, así. claro, Nos ni pasó el otro pensaban día. en eso, No sé si- privaba... ¿No estabais alguien estaba el otro día en el cine? Cineforum. Sí. También vimos la película que es un folletín y además y decía la gente, es que hay cosas que no me creo, ya, pero es que es un folletín, es que todo tiene que ocurrir muy rápido. Claro, él juega con esas cosas. De Juega que, con eso. Por mucho que despachar al barbero, para tantos pasteles no da. Las cuentas no salen, ¿no? Las cuentas no salen por ningún Bueno, lado. pero- Era de un bocadito. Es fricioso. Yo Sí, siempre pero- digo, Claro, claro. Si lo coge ahora Es sí con que- dos, seguro que sí. Tenemos que yo creo que el lector... También es una época en la que la gente era muy crédula. No, pero aparte el lector y el que va al cine, el que está viendo una película actual, tenemos un problema con el realismo. Sí. Lo Sí. queremos llevar todo a la Lo queremos realidad. llevar igual. Y la literatura es ficción. Y el No, cine hombre, es tú ficción. le das un y por crédito. suerte, porque si no, tenemos el día a día. No, hombre, sí, tú siempre le das un crédito al escritor, ¿no? Tú estás de acuerdo, Sí, y el sí, juego, sí, ¿no? sí, Vale, yo te juega, acepto entra en el juego, eso es real. que mate 200 personas y que nadie pregunte, joder. Falta esto. Alguien diría, oye, que es que ha entrado este que yo lo he visto, ¿no? No. Oh, pero por lo demás, ahí había una novela potente, A mí me grande. gusta mucho, ha sido muy frenética y como me gusta tanto Es Londres. muy divertido. Sí, me refiero, pasan tantas cosas y lo que más me gusta, lo digo, a mí pásaselo, a ver, pregúntale yo a David y Venga, a... al siguiente. Yo es que no lo he leído del todo, he leído un tercio más o menos. Ojalá haya leído. A mí me da la impresión de que también está escrito para una clase social un poquito más inferior, ¿no? O sea, porque hay folletines un poquito posteriores que tienen más enjundia. Por ejemplo, El perro de los Baskerville, creo que se editó por folletines. Conan Doyle lo publicaba, no sé en qué periódico era. Y otro que se me ocurra es El misterio del cuarto amarillo de Gaston Leroux, que también es un folletín. Pero tiene más empaque, o sea, es una cosa que se ve más como novela. En cambio aquí, es lo que dices tú, o sea, son cosas muy No, es que episódicas. además no se sabe si lo ha escrito uno, dos, Claro, cuatro, uno ha escrito la sí, parte sí. de esta, la otra era un taller. Una cosa es una revista, la revista no la Tres Magazine no la compra. Eso es. La persona paga, Sí, y el sí, sí. Penny Dreadful es eso, es Que era un penique, penique, claro. es lo más barato que hay. Que me da Es como Sí, el que- Nickelodeon en el cine, era lo más Nickelodeon, barato, el níquel, Nickel. es lo más barato. Entonces es algo hecho para el poblacho. Me recuerda un poco a Tintín en el Congo, o sea, diferentes álbumes del gay que al principio eran como, se publicaban creo que en revistas 4 o 5 gags y luego los unificó para hacer tomos. La diferencia con los que hizo al final, Objetivo de la Luna, esto de Koch, o sea, Tintín en el Tíbet, que ya se ve que es algo más. Esto es muy atropellado, muy. Y lo que dices tú, o sea, para una clase social, que también creo que habla bien de la cultura victoriana. Habíamos hablado de la parte oscura, creo que en el seminario,
Y la parte positiva es la alfabetización que tiene Sí, Inglaterra sí. en esa época. Se escribe para todo el mundo. Sí, creo que el 80%, 70, 80, 90% en el siglo XIX estaban alfabetizados y aquí estábamos al 40%. Claro. Democratización de la Claro. literatura, ¿no? Aquí en Ella reivindicando, España, aquí en España nuestros abuelos, el Estefanía hizo mucho, Marcial mucho que era Lafuente. Marcial Lafuente. Y cómo era la de novela romántica de mujeres. La Corintellano. Purita Campo en el cómic, pero porque era la de kiosco, que era la más barata, la que la gente podía acceder. La gente no compraba los libros en librerías, compraba en kiosco y eran escritores negros también, porque no se sabía el nombre de ninguno, escribían varios, había mujeres que tenían que escribir con el nombre de hombres. Después han cambiado alguna Incluso- peseta, no tenía que comprar más. Incluso Lo cambiabas, Claro, lo tenía que cambiabas, cambiar, porque todo, era del Penny Dreadful incluso escribía, cuando era Mario, ni siquiera se leía lo que había No. hecho el anterior, sino No, que el no. otro decía, Llegaba "Para y te- esto", sí. Por eso es la agilidad de tener que contar la historia sin dejar algo atrás, pero volver otra vez. Y tiene que repetir, que volvía tiene que repetir lo que Claro, había pasa hecho. Que todo por el cierto, mundo ahora murió. pasa en Netflix, por lo que he leído, lo ha dicho Matt Damon, por contrato te obligan a contar varias veces durante Sí, la película de vale. qué va la película. Porque se sabe que la gente ve la película con el móvil a día de hoy en la mano, o sea, está haciendo otra cosa. Y sale por contrato, te obligan, o sea, una película así de esta súper inteligente, no lo quiere Netflix. Quiere que se repita varias veces de La qué va el trama. argumento, o sea, de qué va. ¿Película o Que serie? no alguna de las Película. vistas Película. sobre- El- Ha pasado con la última de La del botín Ben esa Affleck que han hecho. y- ¿Y Entonces, cómo que repiten en la misma película? en algún momento ¿De qué te va? recuerdan de qué Te va. recuerdan de qué va. Ah, Porque Pues la como gente, diagrama. la gente no sabe, la gente no presta La gente no atención. presta atención. Sí, sí. La gente está bien, pero ya no solo el ¿A móvil. dónde vamos a La llegar? gente está en su casa viendo las películas y está Claro. con el Otra móvil cosa, tomando. sí. Entonces tienes que. Yo, Sí, o el sí. otro día que hablo a un amigo en público, digo, no te preocupes, si no te van a hacer No te van a hacer. Estás viendo con el móvil, relájate. qué pena. Qué pena, además, de verdad. Bueno, es el mundo que nos está tocando. Claro, vivir, sí, sí, sí. o por ahí. Podría, por ahí. Bueno, podría no ser aguanta más de 20 comparativa en España, a lo mejor lo que se llamaban las publicaciones de Cordel. Sí, Los pliegos de cordel, ¿no? Pliegos de Sí, cordel. Cordel. Eso yo no lo conozco. Es que me suena, porque es que no se encaja, es que yo estoy intentando ver en España, en comparativa con qué literatura hay, que no es igual. No tiene nada que Es ver. que España, el periodismo llega a... Tú eres de historia, de no, de lengua. El que periodismo el llega aquí periodismo Llega tarde. llega muy tarde. Y Date bueno, cuenta que la Cuando revolución, Las Cortes de Cádiz, para darte más señas, las Cortes de Cádiz se enteran 4. ya, Claro, me refiero que claro. cuando empieza- Que recuerdo lo de Ah, Filipinas, o sea, que claro. Ahí está, que siguieron luchando porque no llegó el Exacto. correo. Es que, Es vamos a más, ver, de date hecho, cuenta... de hecho, Filipinas se pierde Por porque eso. la comandancia de aquí nos manda claro. a Manila un aviso y cuando llega el aviso los americanos ya han desembarcado en Manila y la han tomado, si no Filipinas no lo hubiésemos perdido. Vale. Pero date cuenta que la diferencia... que el ministro de guerra nos manda un aviso. En Inglaterra hay revolución industrial. Claro. Eso Claro, primero. eso sí. Aquí no hay revolución No hay industrial. revolución. Aquí la construcción del ferrocarril se hizo de aquella manera. Empezando por Este me Cuba. da dinero y paso por aquí, por allí no paso, porque fíjate, estamos en la provincia de Cádiz, no hay con Algeciras, que es el primer puesto, Jerez no tiene, es decir, con el vino, que estamos hablando de una ciudad de vino, de venta y de exportación, no tiene. Con Málaga no hay tren. Es que no hay. De hecho, Entonces, el primer tren que mandamos es a Cuba, claro, de es que Santiago, o sea, date ni siquiera cuenta la que península. entonces la difusión de la prensa es muy complicada. De ¿Y hecho, quién lee? ¿Quién lee la prensa? De hecho, la mayor parte de los La ferrocarriles primera son vía de férrea inversión de extranjera, España que por fue ejemplo en el Santiago caso de de Habana, Linares la ya la Cuba. inversa. Linares En tiene Cuba. 7 Bueno, estaciones Habana, porque cada empresa minera que le interesa sacar el mineral por donde le da la gana. Uno quiere sacarlo por Málaga, saca su tren, otro dice que lo quiere sacar por Huelva, saca su tren, y otro dice que lo lleva directamente a Francia y se sube el tren hasta Madrid, le da igual. Entonces, yo digo, estoy intentando ver la comparativa, Yo creo pero no existe, esa Tam- que no existe. Vamos a ver, como comparativa en cuanto, es mucho posterior, muy posterior, pero en cuanto a lo que leía la gente y que le llamaba atención y que estaba en esta, era el caso en España. El caso. Sí. Era el caso. Uf, lo que La gente de los años 20, 30, 40, 50 leían eso y Es además muy era posterior a... muy a lo que posterior estamos hablando, y claro. muy morboso. Era un cosa Claro. muy Y aquí morbosa. la literatura es más costumbrista. Bueno, Y me no, o parece sea, que el un costumbrismo material de eso no no tiene va- parangón no va con antiguo. la época victoriana. Porque aquí tiene que haber existido
una época, yo qué sé, isabelinas, Isabel II, o algo así. Pero es que nuestro siglo XIX fue muy convulso. No, sí, Mucho. Es más, Dos repúblicas, una No va a república parar, anterior, veréis uno de los Independiente reportajes de los reportajes de biblioteca, que es la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Municipal, que la hacemos con el antiguo director, y la imagen es la imagen que van sacando de la España los franceses e ingleses cuando vienen aquí, con esa imagen folclórica, la Carmen, Exacto. todo eso. No, de hecho, no hay un- hablamos de los dos grandes movimientos de viajeros así europeos de la historia. Románticos. Tenemos primero los ilustrados, que no les interesa Les España para interesa nada, España, nada. van a El Gran Italia. Tour, el Gran Tour no pasa Exacto. por España. Y porque se les parecía salvaje, decía los Pirineos era como los salvajes, ¿no? Y en cambio los románticos les gusta por los salvajes, o sea, exacto. Claro. Y entonces Pero ellos ese lo también- veían. claro, Así también tiene compañía. claro. Claro, pero son posteriores, o sea, los ilustrados no Posteriores, venían, Bueno, o sea que. también vino. Lo estuvimos viendo en Sevilla, ¿no? Los que fuimos a Sí, Sevilla, sí, los sí, que sí. íbamos a Santa Isabel y demás. Pero bueno, el Carmen, todo esto, ¿no? Y nos estuvo contando que la gente lo que estaba deseando es que le llegase un bandolero y la tratase, ¿no? Porque es lo que es la imagen que se tenía, pero una imagen exportada. Romántica, Claro. además. No una imagen Como que los España, pies, bueno. entonces es diferente. Es muy difícil. Ahí solamente eso, lo que hemos comentado de los pliegos de Cordel, lo demás, por eso lo que se no es interesante por eso, porque es otro mundo totalmente distinto al nuestro. También hay que decir Ya que explicamos. Inglaterra es un país muy pequeñito, muy Claro. pequeño, y nunca se ha abierto al exterior. Y Es una y isla, La Londres. isla muy cerrada. Y encima Londres era muy populosa. Muy populosa. La hablamos cuando hicimos la lectura del lado oscuro de la cultura victoriana. La masificación que había allí, ¿no? O sea, Hay gente de todo claro. tipo de razas, de Sí, sí, sí. religiones. Y además tenemos también que nunca Una olvidemos cosa. que todo esto ocurre a la par que Jack el Destripador. O sea, que no, claro. no olvidemos eso, De ¿no? Whitechapel. Exacto. Vamos, que Londres va pidiendo crimen, está Va claro. pidiendo guerra. A ser pequeñito tenía mucha Oye, Eso, pero entonces Pequeño, siempre, pero ¿dónde malo. no va a ir nunca? Está la escritora de los casos de Middleton, no va a ir nunca ni a Middleton, ni a la escritora de Si he escrito un crimen. Siempre hay crimen, no voy a ir ahí. Siempre matan a alguien en ese pueblo. Claro, yo como yo creo que te lo dije a ti el otro día cuando que digo, pues va del Londres victoriano en su esplendor, una época ideal para leértela, que no para vivirla, o sea, que nos gusta desde la distancia, ¿no? Claro, te lo voy a pasar a ti para que tú también hables del libro. Ay, como profe de lengua. No, pero... Bueno, yo decía que a mí el libro me ha gustado mucho. Me ha gustado porque me ha resultado muy sencillo de leer, precisamente por cómo al público al que va dirigido, las alusiones que hace el lector, que me recordaba, salvando la distancia, al Quijote, y después cuando leo la parte final del traductor dice, digo, mira, ha pensado lo mismo, lo mismo que yo, ¿no? Cuando hace referencia a ese lector que está ahí pendiente, a esa interacción, ¿no? Y después también me ha dado la impresión, a medida que iba leyendo, digo, este libro puede, que es una impresión mía, no sé si es correcto o no, puede tener muchas lecturas, porque como en algún capítulo se centra en un personaje diferente, es como tú dices, bueno, me leo el libro en la totalidad, pero ahora quiero seguir solo el rastro de Johanna, y me leo solo los capítulos relacionados con Johanna. O con Sweeney Todd, ¿no? Y me leo los capítulos solo relacionados. Entonces, a lo mejor sería otra lectura diferente, ¿no? Pero la verdad que yo conocía la versión de Tim Burton, que no me gustó mucho. Y mira que yo soy una fan de Tim Burton y del protagonista. Sí. Pero me ha gustado, pero me ha gustado mucho este descubrimiento. Y yo creo que si no hubiera sido por esto, ni sabía que existía, ¿no? Entonces es un libro bastante divertido también. Sí. Es muy divertido. Te crea esa sensación, como lo habéis dicho, ¿no? De, ay, voy a leer un capitulito más, ¿no? Yo decía, hasta aquí voy a leer, pero digo, no, voy a leer otro poquito más. Entonces ha sido ameno, ha sido divertido, ha sido distraído. Entonces me ha gustado mucho. Me ha retirado de la serie y es una cosa que me ha gustado. Así que muchas gracias por la recomendación. Mercedes. Bueno, yo me lo leí entero y no es mi tipo de literatura, pero me gusta mucho la literatura de horror y como siempre se conoce, yo no había visto ni la película ni nada porque no es el tipo de cosa que me gusta, pero el hecho de saber el mito de Sweeney Todd te quita un poco la intriga de saber qué está pasando porque la sorpresa ya no lo tiene.
Y lo que más me gusta mucho es la subtrama, la de la madre de ella con el cura, me ha parecido genial. Eso es lo que me ha encantado. Y la historia que cuenta la mujer que está metida en el manicomio también me ha gustado mucho, más que incluso la historia principal. Sí, de verdad que es cierto que tiene muchos otros personajes. Eso con sus historias propias, ¿no? Y la verdad es que eso también es bastante curioso. Volvemos a lo mismo, ¿no? Era, yo creo que un modo de enganchar al lector, no sé si era pues mensual o semanal, lo que fuera, dándole otras pildoritas, ¿no? De otros temas. Sí, creo que también integramos todo tipo de públicos, ¿no? Sí. Habrá gente que se queda trama de amor, Sí, Claro. sí. Yo no sé si hoy en día se sigue haciendo. Yo, en la edad que yo tengo, yo recuerdo solamente un libro por fascículos. No sé si lo recordáis vosotros. Stephen King escribió uno. No sé si fue el de la milla. Por entrega. El de la milla verde, creo que fue. Ah, pues no me acuerdo ya. Y recuerdo yo, estaría yo en La Salle, en el instituto. Y recuerdo comprarlo. Y era de estos que te iba. No sé si a lo mejor fue lo tengo que buscar en internet porque tiene que haber alguna información sobre eso. Pero era como, no podías esperar el siguiente, ¿sabes lo que digo? Porque te quedaba la necesidad. La verdad que era, bueno, ahora vamos por cuando se escriben las trilogías, ¿no? Sí, las sagas, sí. Pero este era por fascículo. Recuerdo que eran libros pequeños. Y ahora nos pasa eso por las trilogías, que no vamos a saber que no tenemos que empezar una obra y dejarla ahí, tener la obligación. Sí, bueno. de leerla. Que claro, es que hemos cambiado nosotros, que vemos una serie que vemos todo. Yo que a mí me gusta la serie de HBO, me gusta ver un lunes y al siguiente lunes, pero eso que te la pongas entera, ella es muy agonía, yo También se llama a mí me gusta y darle su tiempo, pero al final... Y además lo peor es que hemos cambiado como sociedad, porque estoy hablando otro día que digo, yo llevo más tiempo con internet en mi vida que sin él. O sea, sí que viví, obviamente, los 2 canales que había cuando yo tenía 7 años por ahí, pero rápidamente te adaptas a lo que va surgiendo nuevo. Entonces, a mí, el que realmente con plataformas no llevo tantos años realmente, bueno, no sé, llevaré, 8 años más o menos, ¿no? 8 años que llevo con David. Es lo que yo llevo con plataformas, o sea, y me he acostumbrado ya al que yo, de hecho, como no se entera, no la quiero ver, o sea, no, igual que yo solero que tenga que hecho eso. Sí. Pero sin embargo, yo recuerdo la época jovencita que veía Sensación de Vivir. Cristal. te espera una semana. Espera una semana, el capítulo era como que luego. Y las temporadas, de una temporada a otra, que eso era a veces meses. 6 meses. Suele ser 6 meses. Lo pusieron en Amazon, me vi el primer capítulo para ver que lo yo recordaba. ¿Sensación de vivir? ¿Te acordabas de algo? Beverly Hills. Bueno, yo hay cosas que se Y saben. era otra cosa. Sí, eso es muy bonito porque dices tú. Claro, sí, pero eran pobres. Dylan y Brenda eran pobres. Sí, Y el resto de era- Minnesota. y llegan allí todos con los coches ahí. Digo yo. Y ella se cortaba los Claro, pantalones, rarísimo. yo me acuerdo cuando yo vi Sensa de yo digo, yo creé el instituto para ir en Porsche, capitable, que era una taquilla. Y es que es verdad, y qué Pero imagen. Lo gracioso. Tenían 30 años, tenían los tíos. Sí, bueno, pero eso es como gris, ¿no? O sea, Pero la vi y yo, uy, Pues esa sería lo ¿cómo bueno. empecé yo? Yo la vi entera y luego cuando estaba trabajando, cuando empecé a trabajar en la base, teníamos una tele allí que nos echaban capítulos en inglés, claro, en americano. Y cuando yo escuché las voces de esa gente en inglés, En inglés, no tiene nada que ver. o sea, es que cambiaban los personajes de una forma. claro. Pero eso también, Increíble, Penny ¿eh? Dreadful, nosotros la vimos en inglés y la tercera temporada que ya estaba doblada, cuando pusieron ese acento al negro que era el francés, tú decías, que me estás contando, tío? Este no es de las otras 2 El temporadas. año pasado, no, el anterior, estuvo aquí en Jerez Paco Cabeza, que es uno de los directores de Penny Dreadful, y le pregunté por la serie, dice que era lo mejor que dice, porque trabajar una serie que está retratando en Londres victoriana es muy fácil porque hay ropa, Claro, vestimenta, documentación, está muy Está bien todo, hecho y claro. encima trabaja con una gran productora y está todo y encima con actores ingleses, Sí, que sí, trabajan sí. mucho. Eva Green dice, es fascinante. Los acentos y todo Los eso. acentos, todo. Él tiene un podcast que va contando además aquello y aprovechamos que estuvo aquí y estuvimos hablando del tío que es de un pueblecito de Sevilla, Paco Cabeza. ¿Sabes la que me estoy viendo yo ahora? Que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver. La de. ¿Qué cosa? No, sí, porque es de Emile Zola, que es francés, pero la serie la sigue en Inglaterra. Bien. Es la de los grandes almacenes Paradise. Y esa, la novela de Emile Zola, que es Es contemporánea. realismo. Pues, ahora mismo
contemporáneo de fecha, me refiero, no de temática, que además Emil Zola no me planteaba yo, y tirando de los hilos de novelas, gracias a ti que me vas contando cosas, yo vi metiendo y buscando, el paso soy buscadora, y me puse a verla y me bajo a la de Emil Zola porque la primera parte de la serie, que son 2, y está muy bien ambientada porque es de la BBC, que es por lo que también me enganché buscando cosas relacionadas. Y soy muy fan de la BBC. Y es que me pasa un poco como las series españolas, que cuando están bien ambientadas, la ropa y eso la hacen bastante bien. ¿Tiene disfrazados? En algunas novelas sí, en algunas, lo que es la ropa en algunas ¿Películas? sí. No, películas no, series. En algunas series yo no sí. estoy de acuerdo contigo. ¿De qué? En la serie española parece que se disfrazan. Se disfrazan. Están disfrazados, joder. No Es una sé. serie americana Tendría que- de época y una serie tendría española de que época. ir a Y época, estos no están sé. disfrazados. Es que Estos no- están viviendo allí. Yo Bueno, estoy- depende, ¿eh? Porque en mí, él me insistió mucho en los Sherlock de Peter Cushing y la cara de él, cuando he dicho, y cuando yo vi creo fue Estoy en Escarlata, ¿no? Esa mujer con el maquillaje, la ropa, no iba bien. Pero porque tú y yo somos de la de Granada. Pues entonces no, ya pero todo no iba, es no, pero realista. quiero decir, no iba, él me había hablado a mí, La Hammer. me iba a hablar a mí, La Hammer es el color fundamental. me habló de una vestimenta, una indumentaria toda perfecta que no era perfecta. No, O sea, puede ser todo perfecto. Pero pues, ¿qué pasa? Encima lo miré con más lupa Con porque más me había ojo. existido y digo yo, eso no está bien. O sea, pero bueno. Que la Fuiste a indumentaria hacer puede estar daño. bien, pero las caras tienen caras de españoles. Sí, eso pasa. Ah, bueno, yo he visto ¿Sabes lo dándote que de te una No te digo esa en concreto, pero Sí, que sí. algunas veces cuando tú ves una ambientación. Pero eso pasa con todo, o sea, perdona, que tenemos a Charlton Heston de Moisés, ¿no? Y a Elizabeth Taylor de Cleopatra, De Cleopatra. que tenemos la serie que se ha hecho de Catherine, de Catalina la Grande, son dos británicos, o sea, con caras de británicos. Claro, como lo que son, ¿no? O sea, y no, así no son los rusos, o sea, entonces, es que sí, se hace aquí. El otro día le preguntaban a uno, es que no sé por qué serie en concreto es una serie, le decía al periodista en Noruega, ¿vale? Le decía al periodista, es que no estáis con la diversidad, no hay personajes, no hay Eso actores me negros. lo ha visto- no me lo ha hay- dicho David No hay también. diversidad. Y dice, hombre, estamos hablando de Más la mixto, eso Dinamarca le de los preguntaron. 1750. Más ¿vale? Si hacemos una ambientación, ahora eso tiene nombre, tú que estás estudiando eso. Hay cuando la serie está ambientada, pero tiene... Adaptaciones, ¿no? Diversidad. mm, Pero no- bueno, los Bridgerton no tienen todos los colores. No sé Hay qué, una cuando, serie de cuando lo hacen Moffat que histórico, no fue histórico, y luego cuando tiene Los licencias Bridgerton históricas. son Una negros, inspiración, se toma licencia, orientales, Sí, toma sí, licencia, todo. pero lo dividen en dos. Eso. Entonces te puede un Papa Negro en 1700 y dices tú, sí, claro, por supuesto. A ver, que nos pusieron, Tienes que ver Costa, nos pusieron a un Charlton Heston de Moisés y nadie se quejó. O sea, yo Pero que no me bajo de ahí. Charlton Heston quedaba muy bien. Claro, porque nos gusta, ya, pero no es acorde. O sea, no. Que fue el Cid, joder, entonces pues... Tampoco puede ser. O sea, tú ves. Pero es que antes no había tanto. Pero la ahora hay misma mucha imagen de variedad. Jesucristo también nos Por ponen supuesto. un nombre que no tiene nada que ver. Pues claro. Siempre no nos ponen al típico judío, ¿no? Claro. No, ponen ni, a ni otra siquiera la figura. de Mel Gibson, que se acercó un poco más con Sí, el tema de sí, los sí. idiomas, no deja de coger un tío inglés. O sea, Claro. o sea que al Sí, sí, sí. No te final. ponen uno con colores Cuadros, sí. aceituna y pelo rizado. Bueno, claro, todas las Pues, imágenes. Y una barba ahí bellita, de verdad. Bueno, que es ficción. ¿no? Es ficción. Ya. Eso. Pero claro, pero si es ficción para una cosa también es para la otra, que es decir, lo digo por la gente que no le gusta, que a la gente que no le gusta los Bridgerton, que metan todo lo que ponen en los Bridgerton, o sea, es ficción. Está guay. Sí, sí, sí. Como tú mismo dices. Es muy pasteloso. A mí me gusta Bridgerton Siempre mucho. como un culebrón, pero muy guay. Yo me he encantado. Por favor, que voy mañana, por favor. Ay, me ha encantado. Él ha ido, Ah, ya ¿eh? lo he dicho. Ah, por cierto, A mí me ha gustado. voy a hacer una pregunta ya que estamos. La de gente que lo Él critica. quiso que fuéramos, que yo lo propusiera, pero yo pensé, digo, tampoco nos conocemos tanto como voy a decirle. Para ir a ver Cumbres Borrascosas. Yo fui a Lo digo porque. Un debate muy curioso. Para de cara Porque a algo que surja si lo. Vale, Yo vale. me apunto. Es yo un no debate sabéis. muy curioso, ¿eh? Es que la gente está criticando un montón, ¿eh? Yo tengo que decir que mi artículo de la semana va del tema, que se publica mañana. Anda. Pues lo leo. ¿Pero la habéis visto? Yo sí, pero yo la veo. No, yo no he visto la película. Yo yo solo, normalmente escribo de literatura, aunque el mes pasado hablé de la inundación, pero bueno, normalmente hablo de literatura. Y hablo de la chica que se ha hecho viral quejándose del lenguaje de Cumbres Borrascosas. Que lo leyó en TikTok y dices, que esto yo no lo entiendo. Y además hace un vídeo para decir, para que todo el mundo sepa que no lo entiende, ¿no? Y hablo de eso, de las adaptaciones en literatura que se han hecho de nada. No lo he visto.
Ya mañana lo leeréis. Pero al final, ¿te gusta la peli o no? Yo no he visto la película. No la has visto. A mí me gusta la de Ralph Tú y yo podemos Fiennes. hablar. Sí. Que no se habla de las películas, ¿eh? Que no quiere, que va mañana él a verlo. Yo he dicho que a mí me gusta. A mí me gustan las películas que se versionen. A mí Hombre, me gusta que haga una No cosa una igual copia. al libro, me leo el libro Claro. y ya está. Que a mí, por ejemplo, de Tim Burton no es que no me guste porque no, me gusta una versión, sino porque me parece A mí lo que más me gustó de la Tim película Burton siempre hace la de misma Sweeney película. Todd de Tim Burton fue descubrir lo bien que canta Helena Bonham Carter. No me lo esperaba. Helena Bonham Carter Pero lo hace canta, todo bien. lo hace todo Sí, bien. es verdad. Ahí me convenció, o sea, yo lo sabía, pero ahí dije, y también canta, ¿sabes? Pero Pues es que no, los, poco. los actores ingleses y los actores norteamericanos cantan, bailan, lo hacen. Los Son españoles en polivalentes. eso no. Sí, porque yo sabía que Johnny Depp cantaba, o sea, además se nota más su voz normal, o sea, se aprecia la de Alan Rickman, pero lo de Elena, o sea, unos tonos y sosteniendo unas notas que dices tú, oh, qué bien canta. Me sorprendió. Son de academia y del medio. No, a Hathaway canta en eso, Bradley Harry Potter, hay que Cooper ver. canta. Hugh Jackman. Hugh Jackman. Hugh Jackman sí sabía yo que cantaba. Pero te digo, a mí me ha sorprendido mucho, porque que no es cantar simplemente, es nivel mejor que muchos cantantes, ¿sabes lo que quiero decir? Cambiando también de Como, tema, como sí. Emily Blunt también. Cuando hizo Bradley- Mary Poppins me Mary sorprendió Poppins. lo bien que cantaba. A mí Bradley Cooper me encantó. Bradley Cooper me gusta siempre. Canta Da igual que no cante, da igual. No importa que no cante. Estáis callados, no da igual. Lucifer, por ejemplo, de la serie Lucifer, él Sí. cantaba y no tocaba el piano, pero acabó tocando el piano porque decía que es que quería aprender a tocar, que ya que o sea, que es que son de ese tipo. Que si no sé, pues además no aprendo. Hombre, los Eso lo actores hizo son también creativos. Rami Malek. Ah, Nunca sí. sé qué le trae. Rami Malek. Rami Malek. ¿Con Queen? Con Queen, que él no sabe tocar el piano y él aprendió, No toca piano. Pero ni sabe Esa tocar película piano, ni me cantar ni actuar, pero bueno. que aprendió a tocar las teclas. Elemento divergente. Parece. La crítica Bueno, no me va gusta fuera, la no peli. canta, no baila. Pero no podéis perdérsela. Pero esa mierda, ¿no? ¿No te gustó? ¿No te gustó la película? Pues el Me concierto parece final. lo peor que se ha hecho. Sí, me parece que es muy mala la película. Pero la imitación del concierto lo hace igual que él. Es que no. No. Es que es lo que está haciendo, está imitando. Claro, pero bueno, que uno quiere ver a Freddie Mercury. ¿No? Mira, yo he A mí me visto, cuentas un el año poquito, pasado ¿no? sacaron la versión de Bob Dylan con Timothée Chalamet, no Timothée Chalamet. No, Bob con- Dylan tiene que ser Kate No, Blanchett. La Bob Kate Dylan. Blanchett. hace- No, Bob pero, Dylan, el cantante. pero Kate Blanchett hizo de Bob Dylan en una película. Sí, ahí Esa lo es la mira. mejor. No, este Timothée Chalamet lo hace muy bien y no veo en ningún momento a Timothée Chalamet, veo a Bob Dylan. Y en Randy Malek veo a Randy Malek, no veo nunca a él. Que querían coger a Sacha Baron Cohen, ¿cómo se llama? Sí, Ah, sí, pero la familia no quiso. No quiso. Que me parecía ideal para el papel ese. Randy Malek hace de Randy Malek, sí. Para mí. Pero bueno. Es que el Sacha, claro, es que como es tan irreverente, se arriesga a este tipo de cosas. Pero es buen actor, ¿no? Sí, me refiero, pero que no lo quisieron por historias, ¿no? En fin, Una cosa es me volvés a Mora, tú sabes, con el body Claro, verde. es verdad. Pero bueno, ¿queréis comentar algo más del libro? Que estamos al final por los cerros Sí. de Úbeda. Yo Yo sí creo tengo una cosa. Ah, no, pero. No, Rosario, tú. No, simplemente cuando estabais hablando de lo de las descripciones, yo lo que creo que en la literatura victoriana, y es una pregunta, ¿no? Es muy sinestésica, ¿no? Ay, que era mi misma pregunta. Sí. Claro que sí. Son las ¡Qué mismas palabras. fuerte! La misma no, porque yo esa palabra no sé lo que significa, te lo digo sinceramente. Piedrura. Pero, Los sentidos que se mezclan, muy Es- sensorial, sí. ¿no? pero yo voy por la parte que sí es sensorial, pero hay veces que ya raya demasiado. O sea, hay Tú que- estás claro. allí, tú estás en el sótano metido, o sea, Sí, te estás cayendo por la Sí. silla. Sí, Pues- sí. pues Te eso, estás ¿no? comiendo el Sí, eso pastelito, te lo es estás lo que comiendo. Y eso es que lo consigue a través Sí, de esas sí. figuras, ¿no? Pero que no entiendo por qué en esa época la sociedad estaba tan o la literatura No al menos, ¿no? obsesionada, Pues es que tú eres una persona que has nacido con el cine. Claro. Ellos no. Entonces, la literatura lo tiene que hacer todo. Te lo Claro. tiene que Tiene que dar mascar, todo, Lo ¿no? tiene que dar todo. Todo mascado yo he como el visto. pastelito. Pero tenéis que olerlo, verlo, sentirlo. Y entonces por eso la literatura, la actual, es muy cinematográfica. Porque tú ya tienes una concepción del cine. Es un referente. Además, a la hora de escribir, incluso tú estás haciendo narrativa. Muchas veces muchos escritores tú estás viendo y dices, no está haciendo literatura, está haciendo guiones de cine. Cierto. Como una que tú entonces- sabes que yo me leí y te dije, Y es hay un una escritor- película. el escritor superventa de este país hace guiones de cine. Sí, es verdad. Y entonces ellos tienen... Por eso le hacen películas, que esto es un libro. Claro.
De que adaptarlo. No hay que adaptar. Entonces tienes que sentir eso. Yo me acuerdo, y no, es mucho posterior, ¿no? Pero cuando hace Suskin el perfume, tú lo lees, tú hueles. Tú estás allí. Y eso es muy complicado. Te gustará o no, pero lo hueles. Para bien y para mal, Entonces, estás en el libro metido, ¿eh? Eso es complicado, eso es muy complicado. Así, para mí ha sido, si me pregunta, el libro más revulsivo así que yo he leído es ese. Pero Entonces, a mí me gustó. Pues entonces lo escribió muy bien. Claro, Conseguir eso es complicado. Yo he visto en el BookTok, ¿no? Que son las personas que hablan de libros en TikTok, diciendo que les cansan las descripciones. El libro como dice, ¿por qué iba andando? Dice, pues que de eso iba antes, ¿no? O sea, ahora es lo que dice él, estamos acostumbrados a otra cosa. Hemos cambiado, ¿no? Pero Nueva York ya lo ven en la cabeza. exacto, es lo que pasa, pero antes no. Entonces, cuando yo siempre vuelvo a estudiar hacia Sherlock, ¿no? O sea, pero es que cuando te dice, cuando llega Watson de Afganistán y te dice, y Londres, esa fosa séptica, ¿no? de la sociedad, y dices, ostras, y te viene todo, incluso los olores, con eso te viene todo lo que es, ¿no? O sea, y además, ¿qué tipo de gente estás viendo? Pues fosa séptica es inmundicia, ¿no? O sea, y es por eso, porque la gente no tenía... surge primero la radio antes que la tele, entonces realmente la gente no tenía acceso tampoco a esos grandes libros de viaje, ¿no? Ilustrados y demás, o sea, eso tenían 4, entonces tú tienes que describir con palabras, que tú seas capaz de estar allí, ¿no? De sentir el frío, de oler, de todo lo que lo que quiere transmitirte, ¿no? Tolkien en El Señor de los Anillos tiene hasta 5 páginas de descripción que tú dices, joder, me estás escribiendo la montaña con los ríos, con el saliente, con el no sé qué. A mí me gusta mucho y la gente eso. descansa eso. Claro, pero a mí me gusta mucho eso porque primero, por ejemplo, en fantasía, es que es fantasía, tendrá que decirte cómo es, solamente el autor sabe cómo es, porque ni siquiera existe, no es como tú has dicho de Nueva York, no va a decirte Nueva York y tú te lo imaginas, ¿no? O sea, si es un mundo inventado, te lo tendrá que describir. Y en el tema de la literatura del 19 me gusta mucho porque es una ciudad, a mí me dices Londres y conozco lo de ahora, pero a mí me encanta leerme el de antes. Pero como me encanta la ciudad, pues quiero ver todas sus etapas, ¿no? Mi hermana cuando estuvo en Londres fue a buscar la calle Fleet. Digo, Alma Candida, dije, ya, pero yo iba en mi mente buscando a ver si iba... Hombre, hay tabernas antiguas. Sí. Dice mi hermana, aunque era en literatura, pero dice, pero yo iba buscando lo que sí hay en esa calle, que es la entrada a la City, la entrada antigua, si sigue estando allí, el mejor sitio para comer fish and chips de Londres antes de llegar a San Port, antes de entrar en la plaza. A mí me gusta mucho esa zona. Yo, de hecho, esta vez me perdí buscando, como fui buscando las localizaciones de Sherlock. Ah, ¿verdad? Creí que podía encontrar la de Elementary, el único capítulo que se rodó, no lo encontré. Acabé en Sore, dicho, o sea, acabé a tomar por saco. Que me dolían los pies. Además, era lo primero que hice por la mañana. Lo primero era, después tenía, y no lo encontré. Entonces seguí caminando, digo, y yo miraba, digo, todavía no hay paradas de metro, digo, no voy a volver a Liverpool Street y tal, digo, sigo para adelante, y de pronto veo Whitechapel, y se lo mandé a mi marido, y digo, no sé, no me preguntes cómo, pero estoy aquí, digo, tampoco me disgusta, ¿sabes? Entonces, ya que estaba la zona antigua, pues, sí, claro. Aunque, y sí, ven las tabernas y demás, es verdad que las tabernas son todas realmente casi todas de franquicia. Lo que han hecho es comprarla. La fachada, mantener mantener el nombre, pero realmente los menús de estos son siempre igual mismo porque son comprados, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta porque me ayuda a imaginarme cómo era. Claro. Sí, una cosa volviendo a la novela, ¿habéis leído el final cuando el traductor habla de la novela? El éxito que tuvo que tener, porque parece ser que la primera adaptación al teatro puede ser que a lo mejor fue no antes, se había terminado. Sí, antes de que se terminara de publicar. Fíjate el éxito que tuvo que tener en el momento para que se llevase al teatro tan pronto. Qué bueno. Que la gente da igual final. Claro, quería ver qué pasaba aquí. Y dice también que con la entrada te regalamos una... Sí, un paquelito de carne. Hay una ruta. Tiene que ser divertida. Sí, también está la de ya, que están todas, ¿sabes? Sí, claro. Pero bueno, falta la que me haga ¿no? De serlo, que la vean, ¿no? Algún día. Pero sí, en fin, la verdad es que además que todavía en Inglaterra el teatro es muy muy la idiosincrasia de ellos, ¿no? Si habéis visto Hamlet sí. del cine,
Está También. muy bien Sí, representado. me encantó. Parece perfecto. Lo digo por la necesidad sí. que tenían de. Porque incluso con Sherlock, por ejemplo, el propio Arthur Conan Doyle escribió con William Gillette las primeras obras, o sea, los primeros guiones, quiero decir, ¿no? El que representó 1400 veces. Sí, es el actor que más veces ha interpretado a Sherlock. O sea. Pero daros cuenta que lo que dice de Sevilla, que el guía que lo hizo muy bien, ¿por qué era tan importante el teatro para los escritores? Porque era el sitio donde más se ganaba dinero. Claro. ¿Por qué? Porque si la gente no sabía leer, que es lo más fácil. No compraban, claro. Entonces, Es como pagar en los una obra de músicos teatro con eran los los- conciertos. Claro. Actualmente tienen que hacer. Antiguamente se ganaban con los discos, pero Con como los ya no se discos venden ahora discos, concierto por un tubo. Entonces, claro, los grandes artistas eran los que hacían teatro, porque el novelista Cervantes no se comía nada. Ahora Lope de Vega, Que claro. se ve. Entonces, que esto que se lía se llevase tan pronto al teatro es el éxito que tenía. ¿Por qué? Porque estaba recaudando, porque la gente quería ver a alguien que solo representaba. Eso se ve muy bien en El Misterio del Tiempo, cuando quieren convencer a Cervantes de que termine el Quijote, y él dice, no, el teatro, y de porque es donde va la gente, ¿no? O sea, que es lo que dices tú, porque es donde ganaban dinero, ¿no? O sea, lo otro era como, bueno, los Ahora, dicho kilómetros eso, Daniel Corpa, que vendrá aquí a hablar de La Mano Negra, es guionista de del Ministerio del del Tiempo. Ministerio del Eso no sabía Ay, yo. qué guay. de otras cosas. Daniel lo hemos invitado Y que para además su junio. novela sí tiene importancia el periodismo Sí, en el momento. mucho, porque mucho. La protagonista, una de las protagonistas de la Es que es el autor de La Mano Negra. La Mano Negra, la novela. Sí, la ganó. En junio la tenemos, ¿no? Entonces, como yo hago, o sea, hacemos el club de lectura, la misma semana es el 13 y el 14, o sea, sábado y domingo hago yo la ruta literaria. Le hemos invitado a venir, no sabemos a qué va a venir, si al club o a la ruta. Es un tío encantador. Porque el 14 de junio es el aniversario de los asesinatos, De la- de los son ajusticiamientos, sí. Son asesinatos. Fue un asesinato, claro, es que es un ajusticiamiento, pero fue un asesinato, a fin de cuentas. Entonces, y él vendrá, no sabemos muy bien si a una u otra, pero Él es sí. guionista. Mm. Y guionista del ministerio, entre otros. Y Ena también lo ha sido él el guionista, o sea que, en fin. Trabaja mucho. Que no lo que iba a decir lo último, que se llama Biblioteca de Carfa. Carfa. Que hay algo más victoriano que Drácula y Carfa. Es curioso porque además una de las colecciones se llama Demeter. Tiene un pequeño ingrediente que se llama Demeter. El barco de... El barco de ¿Dónde vino el primer llega Sí. Drácula. Drácula, el Demeter. Draculín. ¿Quieres comentar algo más? Bueno, ya lo último iba a decir que la siguiente vamos a tener la suerte de contar Así con el autor. con Juan Ramón Bielma. No que sabemos si lo vamos a hacer tío- aquí o en Buah, otro el sitio principio- todavía. Pues en principio, ese. Vamos a ver, yo. Puñetera locura, O aquí en otro lado, pero es verdad que bueno, Juan Ramón está en silla de ruedas, entonces tiene que ser accesible Claro. para él. Es un tío súper interesante, yo lo conocí en persona hace un año y medio, porque vine a presentar En una cosa. mayo, Es un en cinéfilo- mayo del 24 lo un conocemos. cinéfilo Del brutal, 25, escribe libros de... Hace unos años. Y es un fan absoluto y... No sé cómo hilarlo y Y el club de lectura será diferente porque cuando está el escritor... pues, Claro. Claro, yo quería hacer Pues otra podemos hacer un guión Bueno, el libro yo ya lo tengo, iba a empezar a leerlo. Pero leyendo un poquito, pone que se basa un poco en un relato de Sherlock Holmes. Entonces yo os quería preguntar, ¿recomendáis que se lea primero el relato de Sherlock Holmes? No, si llega, ¿O no es está necesario? dentro, está dentro, está dentro. Vale, está Lo dentro. enlázalo. Llega, vas a llegar. Vale, digo, es a saber si me entero para enterarme más Vas a de... llegar, vas a No, sí, Vale, simplemente si te has leído antes del tirón vas a saber de qué va, pero te lo va a contar. Yo me ¿sabes? lo tuve que Vale, leer vale. 2 veces. Porque yo leo por la noche normalmente. Perdiste el hilo de antes de irme a la tantas cama. cosas. Yo se lo dije, digo, Y lo estaba leyendo y no lo estaba tienes que leer entendiendo. Digo, o tengo 60 mucho páginas sueño, del tirón porque si no, como cortes, no te van a digo, enterar o de tengo nada. mucho sueño Arranca con 60 o es páginas. que no. O es Sí, que pues son estoy muchas inconexo. cosas que luego Era ya- inconexo. O sea, Claro. no, y ya cuando lo leí de segunda, no es que está flipado, vale. Pues voy a seguir leyendo. Y además Juan Ramón tiene un montón de premios de novela negra. Sí. Muy bueno. De los premios más importantes de novela negra, Valencia y demás, los tiene. Ahora ha sacado el Club de los Primogénitos, o lo va a sacar. Ha salido el Club de los ya. Primogénitos. Me dijo que también querría hablar de él, digo, pues, Y- por supuesto. Y un especialista en cine de terror, en Freak, por ejemplo, Freak de Tobroni es un especialista. Hay algunas cosas muy crudo.
Yo es que soy muy sensible. Es que si las escribí de Londres en el 1891, tal y como indica el título, o sea, es que Sutileza. es lo que se espera. Sangre vas a tener y fantasmas también. Yo creo que ya el nombre hace un poco de spoiler de lo que vas a encontrar. Sí, ya, pero que sigo sin acostumbrarme a ese nombre. Y mira que me gusta, pero a mí me gusta más la parte de la, Bueno, te la dan señorial, de las Los billetos, Los ¿no? O sea, vestidos. a mí me gusta Londres por esta parte, o sea. Tiene que haber gente como tú para que la asesinen. ¿no? Claro, Claro, correcto. ¿Cómo se te ve el Caso caso? para cuchillar. Claro, el esas caso de la media de seda que hace la peli Rupert Everett, me encanta. Escribí un artículo del día que me lo encontré por Charing Cross. ¿Te lo encontraste? Y fui incapaz de decirle nada. Le hice una foto, pero bueno. ¿Qué dices? Sí, de hecho la foto que se publica con el artículo es mi foto. A eso llegué. Me miró y yo le miré y digo, y ya, y ahí quedé. Ahí se quedó, ¿no? Ahí quedó. Caput. Ay, a mí eso parece una rima de Becky. Ay, qué bueno. Eso fue mi momento. Pues él hizo un Sherlock que se llama El caso de la media de seda. Pues eso. Si no me digas te gusta. A mí me gusta él, me da igual lo que haga. O sea, si me gusta, mira. A mí me encanta él la peli con Lo de Ernest. La boda de mi mejor amiga. También, Ah, siempre. no, pero ahí A veces lo comparto, el momentito del cante es el, que- la importancia de llamarse Ernest, que es con Colin Firth, otro. Oh, me encanta. Bueno, Colin Firth sí un pedazo de actor. Pero. Estamos hablando de eso, ¿no? Rupert no. Rupert Me mola cae mucho. bien, pero Colin Firth es un pedazo de Mira, te voy a actor. decir una cosa. Fíjate tú, ¿dónde llego yo? Fíjate tú. Que todos sabemos que El nombre de la rosa es el libro es maravilloso y la película con Sean Connery, porque es que no puede ser más perfecto. Me gusta la serie porque la hace Rupert. Hay una miniserie de ¿no? Sí, la hay. La hay. ¿La viste tú? No. Y él hace de monje y me gusta también. No, la he visto, pero... Te da morbillo. Me da igual lo que haga. Pero lo que iba era que en el caso de la media de seda es el Londres que me gusta a mí, porque eso aparece Sherlock, ¿no? Y las damas que te gustan a ti. Claro. Esa otra es otro Londres, ¿no? El nombre de la rosa